¿Quién es Ariel Helblum? Yo, a ver, si tengo que definirme, diría un ciudadano comprometido, apasionado y multifacético. Ujú. Creo que todo lo que hago, todo lo que hice a lo largo del tiempo, le puse toda la garra, toda la pasión, Ujú. porque así soy. Desde mi familia hasta mi trabajo y todas las cosas que tuve que hacer a lo largo de mi vida, que fueron muchas. Hoy uno dice Ariel Helblum y automáticamente lo relaciona con el Centro Vicental. Es así, digamos, tu ubicación en la comunidad. Y si yo te pregunto quién era Simón Vicental. Simón Wiesenthal fue un sobreviviente del Holocausto, un arquitecto que tenía una enorme familia de más de 90 miembros y que al concluir la guerra y después de haber pasado por 7 campos de concentración, sobrevivir con tuberculosis y 46 kilos, entendió que la sociedad que venía después no necesitaba que él construya casas. Él necesitaba construir una mejor sociedad. Y para eso dedicó el resto de su vida hasta el año 2005 a ayudar a encontrar todos los datos necesarios para poder llevar adelante, poder llevar a la justicia más de 1.100 criminales nazis y sus gustosos aliados. Ajá. Y ahí es donde, de alguna manera, lo que se construye es el Centro Vicental. ¿Y qué es el Centro Vicental? En el año 1977 un grupo norteamericano se acerca a Wiesenthal para proponerle que en algún momento él no va a estar y alguien tiene que continuar su tarea. Wiesenthal es muy claro en este aspecto, sosteniendo de que su tarea no se terminaba en la búsqueda y llevar a la justicia a los criminales, sino que él quería una institución como la que no existió en la década del 30 para impedir que gente como los nazis, racistas, xenófobos, discriminadores, antisemitas, llegue al poder. O sea que hay que denunciar esos fenómenos desde antes. Que lo que él pide es que la institución que a él lo continúe sea una institución activa no solamente en el tema antisemitismo, sino que cada vez que estos fenómenos estén presentes, hacerlo ver. La gente no lo sabe, pero por ejemplo, Wiesenthal fue quien denunció el genocidio de Ruanda ante las Naciones Unidas, teniendo más de 90 años. Y esta es nuestra tarea y es la que nosotros llevamos adelante. Por supuesto, los norteamericanos aceptaron y a partir de ahí nace el centro en Los Ángeles. ¿Y cuáles son los objetivos del centro? Estos mismos, es decir, confrontar, tomar las lecciones del Holocausto, pero para aplicarlas a la lucha contra el racismo, la xenofobia, la discriminación, el antisemitismo y muy claramente desde los atentados aquí en la Argentina y en Panamá y los de 2001 en Estados Unidos, el terrorismo. Cuando se habla del Centro Vicental o cuando se habla de Simón Vicental, se habla del cazador de nazis. Pero desde la parte humana, ¿cómo construyó su familia? ¿Cómo se constituía? Bueno, sobrevivieron solamente él y su mujer. Tuvo una hija a la cual le costó mucho convivir dentro de esa situación de exposición de su padre y hizo alía en su momento. Y su hija, por supuesto, hoy tiene una familia que continúa. En Israel. En Israel, sí. Simón Vicental es reconocido mundialmente como cazador de nazis, ¿no? Eso, cada vez que aparece en una crónica la palabra Simón Vicental, el nombre Simón Vicental, al lado, cazador de nazis. Hoy, ¿cómo se los caza a los nazis? En realidad lo que siempre hizo fue la situación de que, a ver, se le decía cazador porque en ningún momento quiso que la ancianidad implique impunidad, es decir, que vayan a rendir cuentas en el momento que sea.
nuestra posición es la misma, es decir, buscar a la gente que se incluye dentro de este fenómeno de intolerancia y por supuesto que tengan que rendir cuentas ante sus sociedades y ante las nuestras y aquellas en las que no estamos, pero que mundialmente hay que denunciarlos. Uh-huh. Hay una frase muy conocida de Wiesenthal que dice: lo que empieza con los judíos nunca termina con los judíos. ¿Qué sentido le das? Es muy clara y concreta. Él sostenía que somos el canario en la mina. Es decir, para aquella gente joven que hoy no lo sabe, cuando existían minas de carbón, hay presente un gas llamado grisú, en el cual la aspiración de ese gas provoca la muerte. Entonces, los mineros llevaban canarios en jaulas y si los canarios fallecían, había que irse porque estaba la presencia del gas. El doctor Samuels, que es uno de mis superiores y es quien me puso en el cargo, director de Relaciones Internacionales y quien tiene a cargo la Oficina de Europa, lo define fantásticamente. Dice que la presencia de antisemitismo es como el mercurio del termómetro. Cuando la situación está normal, está fría, hay presencia, pero digamos, no es tan visible, pero que siempre está latente y que cuando empieza a caldearse las situaciones, el antisemitismo crece inmediatamente. Es decir, se expande como junto con la temperatura. ¿Ves un crecimiento del antisemitismo a nivel mundial? Sí. 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 Sin ningún tipo de duda. ¿Y en Latinoamérica? Sí. Latinoamérica tiene sus particularidades. Hay lugares donde son altamente preocupantes y en otros lugares, si lo tenemos que comparar con otros lugares del mundo, no. Es decir, yo creo que hoy en Argentina tenemos una situación de lucha contra el antisemitismo muy presente, sí. Pero Chile me preocupa infinitamente. ¿Chile es el país con mayor antisemitismo de Latinoamérica? Creo que hoy por lo menos es el más preocupante. Yo no sé si hay un antisemitismetómetro, por inventarla, pero sí donde hay preocupación, porque se juntan muchísimos factores que ayudan al crecimiento. La presencia de una dirigencia palestina, no te estoy hablando de que es la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, sino que su dirigencia está muy radicalizada desde 2014, está importando un discurso que no pertenece a la región, tiene un discurso más alineado con Hamás que con autoridad palestina o con lo que tiene que ser en otro país donde no hay que importar conflictos, la presencia de una ultraizquierda cercana al gobierno, aliada con estos criterios. ¿Esto tiene que ver con lo que sucedió con el embajador? Totalmente. Que no se le entregó las credenciales, para dejarlo claro, ¿qué es lo que pasó? Yo entiendo que fue una imprudencia por parte del presidente, donde creo que en algunas cosas sigue confundiendo su rol y sigue comportándose como un presidente de un o militante. Sí, como el presidente de un centro de estudiantes. Y a su público le dedicó un gesto. En términos futbolísticos, pues es que siempre hablo de fútbol y me gusta mucho el fútbol, fue una tribuneada, es decir, jugársela, mostrársela a su... Y fue una enorme imprudencia. ¿Notás tribuneadas acá en la Argentina? En todos lados. ¿Utilizando tu término? En todos lados las hay. A veces se ven o se escuchan términos de legisladores, de políticos que hablan para la tribuna. Sí, pero la diferencia es que tenemos una fuerza que, como para poder reaccionar frente a esas situaciones, y creo que cada vez hay más fuerza, justificada desde lo jurídico inclusive, que impide que eso sea cada vez más marginal. Digamos. Tu tarea te hizo y te hace recorrer muchos países del mundo, asistir a congresos,
¿Hay algún país en el mundo? Es una pregunta que siempre me hago y desde mi tarea periodística me gusta saberlo. ¿Hay algún país en el mundo que tenga una comunidad judía tan fuerte en la organización como la Argentina? Creo que no hay dos iguales, no hay dos comunidades iguales. Pero acá hablamos AMIA, DAIA, OSA, el Centro BIS, es decir, el Congreso, digamos, hay muchas organizaciones que responden de alguna manera a la comunidad judía argentina o representan a la comunidad judía, que yo no la veo así de fuerte. Lo que pasa es que nosotros sufrimos 2 atentados y la búsqueda de justicia todavía persigue, digamos, todavía continúa. Y nos obligó a estar mucho más en el candelero que en otros lugares y que la opinión sea más escuchada. Es decir, la historia nos puso en otro lugar. ¿Trabajan en conjunto con la AMIA, DAIA y la OSA? Con la OSA en lo que se pueda. A ver, yo soy una persona de trabajo en equipo. Históricamente lo he sido y sigo siéndolo y siempre estoy dispuesto. No siempre desde el otro lugar uno lo entiende. Con AMIA históricamente el centro ha trabajado en conjunto y ha hecho enormes proyectos en conjunto. Con la DAIA depende cuál sea la presidencia o la directiva, la comisión directiva en cada uno de los momentos. ¿Te ha tocado comisiones que no han trabajado como, digamos, en forma fluida? Sí. Nos ha tocado algunas, inclusive algunas que no han querido trabajar con nosotros. Nosotros siempre estamos dispuestos a hacerlo. Con la actual trabajamos muy cercanamente, tenemos muy buen diálogo. Porque, digamos, uno desde afuera tendría que ver que son 2 instituciones que trabajan desde lo político. Sí, yo quiero dejar claro algo que es importante para esto. Digamos, hay gente que entiende de que, bueno, al fin y al cabo es la misma función, y yo quiero dejar esto muy aclarado. La DAIA es la representación política de la comunidad judía en la Argentina y es la única que lleva adelante la voz. Desde nosotros somos un organismo no gubernamental judío internacional. No representamos a ninguna comunidad judía, sino que somos un organismo de derechos humanos de la misma forma que puede ser no sé, Greenpeace, Amnesty International o Médicos Sin Fronteras, pero judíos, y nuestra oficina en Buenos Aires se ocupa de toda América Latina. Y no pretendemos llevar la representación de nadie, pero nuestra voz tiene que ser escuchada. Trabajan en el aspecto educativo. Este año capacitaron a jueces y fiscales de Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Chaco, si no me equivoco. Exactamente. Ya supongo que hablaremos, tendrás el tema de la definición, sí, seguro. Pero la adopción de la definición de antisemitismo es un elemento jurídico que ha cambiado la lucha contra el antisemitismo. Y entendemos que el paso siguiente a adoptarla implica que aquellas personas que tienen que estar todos los días a cargo de ver cómo llevar adelante esa tarea, tienen que entender de qué se trata. Entonces, lo hemos hecho con jueces y fiscales en la Ciudad de Buenos Aires, con los jueces federales de Córdoba en forma presencial, y hemos hecho una extraordinaria experiencia con el Poder Judicial de Chaco, que en 2 semanas consecutivas, más de 200 jueces fiscales empleados, pero para decirte que fueron desde 3 de los 5 jueces de la Corte, la defensora oficial, el procurador general y jueces camaristas, etcétera, presentes y preguntando sobre antisemitismo, sobre la definición y capacitándose. Ahora vamos a entrar en ese tema que me interesa muchísimo. Aparte son fundamentales ustedes en esto pero también en el área judicial se consiguieron 2 condenas, una en Entre Ríos y una en Córdoba, apelando a la definición de antisemitismo. 3, una en la capital también. Una en la capital. Bueno, contanos un poco cómo fue eso. Bueno, creo que ese es el resultado del trabajo
que venimos haciendo ya desde junio del 2020. Es decir, la definición de antisemitismo es un elemento que es una... para decirlo, es un instrumento jurídico que un organismo internacional, no una institución judía, que es la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, del cual hoy 35 países, todas democracias, se reúnen y emiten consejos o trabajos o estudios. Y en el año 2016 adopta una definición práctica, una definición de trabajo de antisemitismo, con 11 ejemplos claros y concretos de, miren, a nuestro modo de ver, en estos casos se dan situaciones antisemitas. Argentina adopta esta definición a través de una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores en junio de 2020. Desde ese entonces en adelante, la resolución tiene 2 artículos. El primero es adóptase para el ámbito nacional. Y la segunda es invítase a organismos públicos y privados de la nación a que continúen este camino. Nosotros entendíamos que si lo hubiese sido esto por ley, hubiese sido sencillo y no requería ningún otro trabajo. Pero dado de que es una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, tomamos esta invitación y empezamos a golpear todas las puertas. A la fecha de hoy, 18 de los 24 distritos nacionales, 4 cortes provinciales, 13 universidades nacionales, la AFA, 7 equipos de la Liga Profesional, la comunidad ahmadía musulmana argentina, Asiera, que es la comunidad evangélica, colegios de abogados, instituciones educativas, el Sindicato de Educadores de la Capital, etcétera, todos acompañan este reconocimiento. El conjunto de todos los rectores de las universidades públicas de la Nación ha hecho esto. Ahora, el segundo paso es, si adoptás la definición, que aunque diga que es jurídicamente no vinculante, medianamente la adoptás por algo, porque es tu forma de verte reflejado. El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires tomó nuestras palabras y dice que, quiero explicárselo de forma fácil a la gente, que el hecho de la adopción torna objetiva una situación que hasta poco era subjetiva. Hasta ahora los jueces tenían que evaluar si alguien había tenido intención de ver, de discriminar, de hacer algo que pueda ser antisemita. Claro. Hoy nosotros es mucho más fácil. Si dentro de los ejemplos de la definición se encuentra presente lo que la persona acusada hizo, es fácil, es un antisemita. Entonces de ahí es que nosotros insistimos tanto. Al principio éramos uno de los pocos que creíamos en este criterio. Y como vos decís, hemos logrado este año que en Paraná, Entre Ríos, a alguien se utilice como la referencia en el fallo judicial, sosteniendo que quien vandalizó una plaza sea considerada una situación antisemita. En la provincia de Córdoba, en la apelación a este profesor, que todos nos acordamos del caso, que dijo que no existen judíos pobres, que lo único que nos importa es el dinero, etc., fuera condenado justamente por la utilización de la definición. Y recientemente en la ciudad de Buenos Aires, Biondini, cuando sostuvo que el ex secretario de Salud Rubinstein y el entonces diputado Lipovetsky eran vivoracionistas, sea considerada una situación antisemita y que sea juzgado por eso. Ustedes fueron, como bien lo decís, los impulsores para uno de los impulsores. ¿Podés resumir qué es la definición? La definición está compuesta, digamos, este organismo hizo algo ¿Y cómo se llevó a cabo ese trabajo para ser uno de los impulsores? La realidad es así. La definición en 2016 la adopta la IRA, que es el organismo del cual Argentina es el único miembro pleno en América Latina. Y tiene 3 partes. Un enunciado que parece vago, donde refiere a que, bueno, que el antisemitismo es una percepción sobre los judíos, sobre el odio a los judíos, o aquellos que parecen judíos aunque no lo fuesen, pero que están pensando en los judíos cuando la llevan adelante.
Pero a partir de ahí da una serie de recomendaciones y 11 ejemplos en los cuales deja claro y concretamente dónde estamos frente a una situación antisemita. Entonces, entendimos nosotros que este instrumento, lograr que se adopte o que se acepte en determinadas instituciones, medianamente los obliga. Cuando hice el enunciado, me olvidé que el Congreso de la Nación, a través de una resolución conjunta de los presidentes de ambas cámaras, adoptó la definición. Sí. Con lo cual, yo diría que casi todo el camino de la nación argentina está tomado. El desafío es que otros países también lo entiendan. Colombia lo hizo así. Y también el desafío es que los jueces lo apliquen. Bueno, es que desde que esto empieza a suceder, los jueces entienden de que es una referencia. Yo quiero explicarle a la gente claramente. Esto empezó en un camino cuando Argentina todavía no había adoptado la definición, pero sí la había votado en IRA. En el año 2019, frente a una situación de antisemitismo en la Universidad de Cuyo, nosotros hicimos la denuncia y la universidad resolvió abrir un sumario. Y cuando abren el sumario, el sumariante con muy buen criterio nos pregunta a nosotros por qué dicen que esta situación es antisemita. Entonces nosotros no hicimos otra cosa que mostrarle la definición y decirle que ambas situaciones que estábamos denunciando se encontraban dentro de esto y que Argentina había votado por esta definición y que es el referente internacional para poder entender cuándo estamos y cuándo no ante una situación de este tipo. Y el rector de la universidad entendió, sí, ok, vemos que esto es así, y así resolvió. O sea, fue un acto administrativo, pero fue el primer antecedente mundial en utilizar la definición para una condena. Cuando Argentina adoptó la definición, empezamos el camino de... Se me viene, mientras hablabas, se me viene a la cabeza, y más que vos sos futbolero, una frase de Julio Grondona, en algún momento que dijo, los judíos jamás pueden ser árbitros porque no les gusta trabajar. Entraría dentro de... Sí, vos fíjate que nosotros entendemos que la definición o la aplicación de la definición no sirve solamente para condenar, sino que para trabajar, para educar, para armar políticas, para que la gente reconozca cuando ha hecho un error y poder remediarlo. Esto sucedió en casos en universidades nacionales durante la pandemia. Y en el caso de Grondona fue el puntapié, y aquí voy a volver a vos que sos hincha de Chacarita, fue el puntapié que permitió que el centro empiece a trabajar con la AFA para poder crear la medida que los árbitros tienen la capacidad de suspender los partidos cuando oyen cánticos antisemitas, racistas, xenófobos. Y este fue el puntapié inicial aquí en la Argentina con la AFA y el Centro Bicental, que luego fue llevado a la FIFA y hoy está globalizado. Estás trabajando mucho con los clubes de fútbol, ¿no? Sí. Talleres, ahora Estudiantes de La Plata, Sí. Y ahí, bueno, la AFA. Sí. ¿Qué otros clubes? Bueno, yo creo que, y esto viene al caso porque en estos días la gente va a saber que, así como el primero en recibir un premio fue Talleres el año pasado, River lo va a recibir en estos días. Sí. River no solo adoptó la definición de antisemitismo, sino que nosotros venimos trabajando hace mucho con ideas como esta de suspender los partidos cuando hay cánticos, sino que ha dado un paso más allá, sino empezar a trabajar, por ejemplo, en suspender o quitarle el abono a aquellos socios que realicen actos xenófobos, racistas o discriminadores en el estadio. Sí, claro. Empezar a trabajar con las divisiones inferiores, empezar a dar educación, ocuparse de que en las cercanías del estadio no haya pintadas racistas o xenófobas. Y River asumió este criterio, con lo cual no nos parece otra idea que darle un premio a esto. Perfecto. Vamos a estar trabajando con los chicos de Defensa y Justicia para enseñarles que no solamente desde afuera, desde el estadio, digamos, desde las tribunas, se puede trabajar
contra el racismo, sino que desde adentro del estadio también se puede. Entonces, enseñarle a los chicos de las inferiores. El ataque a Israel también implica ser parte de la definición de... Acá quiero ser claro, es decir, hay gente que saca pecho y dice, el antisionismo es... Hay un caso concreto al que se refiere la definición, que es el hecho de decir que, digamos, la sola existencia del Estado de Israel es un empeño racista y que es colonialista y todo esto que viene con ello. Es decir, cualquier crítica hacia Israel no es antisemitismo, pero aquella que implique su destrucción, su deslegitimación o el doble estándar o cuestiones que tengan que ver con quitarle el mismo derecho, que el mismo ejemplo trasladado a otro lado no recibe condena, entonces, digamos, aquí sí la definición permite trabajar sobre eso. Uh-huh. ¿En qué consiste los 11 puntos? Volviendo al deporte, ¿no? Sí. Contra el racismo, la discriminación y la xenofobia en el deporte. Mirá, son ideas que el centro vino trabajando juntas, las oficinas latinoamericana y la europea, porque los norteamericanos no entraban mucho en el tema del fútbol y después se generalizó con el deporte, en las cuales son ideas para poder, prácticas para que los jugadores, los equipos, los cuerpos técnicos puedan trabajar en contra de estos fenómenos. Bueno, algunas, Argentina las tiene por ley, el hecho de que no se puede prohibir que algunas personas vayan, otras no, por cuestiones de discriminación a un estadio, que los clubes empiecen a revisar sus políticas de contratación, por ejemplo, es decir, si sus proveedores, haces discriminación entre sus proveedores, si haces discriminación con los socios, si haces discriminación... Claro. Con tus jugadores, con tus empleados, si por ejemplo el tema en la cercanía de los estadios, hacer cosas, y por último cosas buenas como entregar un premio. Obviamente. ¿Qué significó para vos que se inaugure la plazoleta Simón Wiesenthal en Parque Patricio frente a la Casa de Gobierno de la ciudad? Un inmenso orgullo. Decíamos al principio, para nosotros es un orgullo llevar el legado de este prócer de la humanidad, un prócer contemporáneo de la humanidad. Y que la ciudad de Buenos Aires lo reconozca de tal manera, porque en la razón, digamos, salió por unanimidad en una doble votación. Es decir, los espacios públicos en la ciudad de Buenos Aires requieren una doble vuelta, más una audiencia pública. Hubo amplio consenso en que es una figura referente de los derechos humanos de la posguerra y que sea reconocido en un lugar que hoy la ciudad de Buenos Aires está reconociendo digamos que es un lugar que florece como Parque Patricios, que está hermoso. Y la ciudad de Buenos Aires reconocida a nivel mundial. Exactamente. Hay 3 ciudades en el mundo que tienen esto: París, Viena y Buenos Aires. Te hago una a nivel personal. Sí. Te voy a llenar un poco de orgullo. A ver. ¿Qué significó o qué significa para vos que te hayan nombrado integrante del cuerpo de asesores del comisionado de la OEA para el monitoreo del antisemitismo? ¿Lo dije bien? Sí, tal cual. ¿Es así? Y me imagino que debe ser importante en lo personal, ¿no? Mira, es un reconocimiento y es una invitación a trabajar más. Nosotros con la OEA venimos trabajando desde antes que se creara el cargo de Fernando Lottenberg, que hoy tiene Fernando Lottenberg. Y entre otras cosas la OEA reconoció nuestro trabajo con el deporte y lo auspicia, y al adoptar la definición, la OEA emitió un documento conjunto con el Centro Wiesenthal instando a todos los demás países a que así lo hagan, los países de la región. Sí, sí. Colombia fue el primero que adopta la definición, digamos, contestando a este llamado, y con eso sean 4 los países de la región. No quiero, digamos, anticipar, pero hay 2 o 3 que estamos trabajando en este momento en base a este llamado para que se unan. Para nosotros es riquísimo y bueno, es un reconocimiento a esa tarea.
La OEA sabe que en estos momentos uno de los desafíos más grandes que tenemos, estamos elaborando un manual sobre la aplicación de la definición de antisemitismo para oficiales públicos de todo el continente. Es decir, mostrar en casos concretos en todo el continente de cómo, no sé, un empleado de tribunales le llega un caso y puede mirar el manual y decir, mira, en este caso entra dentro de la definición. O llevarle a una persona que decimos, mira, acabas de hacer no sos un antisemita, pero llevaste a cabo un acto antisemita, y aprendelo porque esto está acá, y pueda ver de qué manera revierte, de qué manera puede mejorar su situación, de qué manera puede repararla, que es importante. Estamos en los comienzos, en el calendario judío del 5783. ¿Qué esperas para este año? Bueno, a ver, en la práctica lo que quiero es, digamos, poder lograr mayores resultados positivos con este trabajo. Me encantaría que en la Argentina las 6 provincias que faltan lo adopten. Solo 6. Faltan solo 6. Que otras provincias quieran trabajar con los poderes judiciales para que... Me imagino que están trabajando en eso. Sí, digamos. Con algunas provincias es como que es un diálogo de sordos, con otras es muy probable que en poco tiempo esto salga. Poder hacerlo en otros países, poder ayudar mucho a la gente en otros países como Chile, como antes habíamos dicho, donde se está haciendo un buen trabajo. Y bueno, que en nuestra región podamos, para decirlo sencillo, estar más felices de lograr estos éxitos, de tener que reaccionar frente a situaciones antisemitas. Obvio. La última. La pregunta es, la voy a hacer parecida pero distinta a la que hacemos habitualmente. Y te voy a preguntar a vos si en lugar de estar yo acá sentado estaría Simón Wiesenthal. ¿Qué le dirías? Bueno, por supuesto trataría de tener la mayor cantidad de charla con él, de poder sacar la mayor cantidad de experiencia. A ver, yo aprendo, cuando yo asumí el cargo él ya había fallecido. Si bien yo fui voluntario del centro desde su creación. Pero te aseguro que esta pregunta habitual que vos haces sí. de 3 personas a la Exactamente. Por supuesto que uno iba a ser él. Y los otros 2, ya que está, le agregamos. Mira, desde el punto de vista de mí, yo creo que hay 3 planos en los cuales aprovecharía el hecho de poder charlar con 3 personas que hoy no están. Uno desde el punto de vista de mi pertenencia a la comunidad judía y mi trabajo, que sería con Simón Wiesenthal. Desde lo que es mi concepción y desde mi historia como argentino, sabes que soy un apasionado por la historia, sin duda elegiría a Manuel Belgrano. Ajá, mira. A ver, un tipo que en su vida era abogado comercialista, como lo fui yo, que llegado un momento de su vida tuvo que tomar otra... la vida lo puso en otro lugar y que cuando el derecho no solamente alcanzaba y había que tomar medidas más drásticas porque el país y porque el destino lo requería, lo hubiese hecho. Y por supuesto me guardo una desde lo personal, que es mi Zeide, el papá de mi mamá. Ajá. Por alguna razón que, no sé, que desconozco, cuando él falleció yo tenía 8 años. Y siento una identificación enorme con él. Ajá. Vaya a saber por qué. Bueno, los genes. Pero por supuesto que me encantaría contarle todo lo que ha sucedido desde entonces y mostrarle la persona en la que me he convertido, digamos. Ajá. Muy bueno. Ariel, fantástico. Te agradezco. Realmente con mucho contenido, como imaginábamos que iba a ser, y clarificador para mucha gente que sabe, conoce el nombre del centro Simón Wiesenthal, para Latinoamérica en este caso, pero
hoy lo pudimos desarrollar. Así que gracias. No, gracias a ustedes, primero por darnos esta posibilidad de que la gente conozca un poco más de nuestra tarea y bueno, acá estamos.